Vamos a hablar hoy día de otra parábola más. Vamos a seguir hablando sobre estas parábolas maravillosas que el Señor ha traído tanta luz. Y vamos a leer Mateo 13, 44. Mateo 13, 44. Dice, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Amén? Y además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. ¿Amén? Hemos estado viendo, conforme a todas las parábolas que hemos estado trabajando, que el campo representa al mundo. ¿Ya? Y hoy día, puesto que la iglesia, es decir, cada uno de nosotros, la iglesia, la realidad del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, es el reino práctico. Hoy día la iglesia es el reino práctico. Vendrá una manifestación plena y absoluta y externa del reino, pero hoy día la manifestación del reino es por medio de la iglesia. Amén. La iglesia es expresada, el reino es expresado por medio de la iglesia. Entonces hoy la iglesia es la expresión práctica del reino. Si nosotros queremos conocer cómo es la realidad del reino, deberíamos experimentar lo que es la iglesia, porque la iglesia es la expresión de la realidad del reino. Amén. Usted no encuentra la realidad del reino de los cielos en el sistema mundo, sino que está sujeta y restringida ¿a qué? A la iglesia. Amén. Por más que nosotros anhelemos que nuestro presidente sea cristiano y anhelemos tantas cosas, el reino tiene una expresión práctica hoy día que es por medio de la iglesia. ¿Y cómo opera esta realidad práctica? Esta practicidad del reino. La practicidad del reino tiene que ver con que Dios captura tu vida. Dios te llamó un día, como nos llamó a todos los que estamos acá. Dios nos llamó para su reino. Por ejemplo, voy a dar el caso de Miguel. Dios llamó a Miguel con Jimena. En ese tiempo sus hijos todavía no estaban involucrados en la realidad del reino, pero el reino empezó a conquistar su mundo interior. El reino empezó a conquistar su alma, su corazón, su forma de pensar, su forma de vivir, su forma de hablar. El reino empezó a conquistar todo lo que estaba en ellos, todo lo que eran Miguel y Jimena. Y ese reino comenzó a tener una expresión por medio de ellos mismos. Y ese reino empezó a leudar, empezó a permear a sus hijos. Y hoy día toda su familia es una expresión del reino. ¿Amén? Entonces el reino es, la iglesia es la expresión práctica del reino. Por lo tanto, todos los que estamos acá necesitamos permitirle al Señor, primeramente, que Cristo pueda ser expresado para que la gente tenga un testimonio visible de lo que es el reino de los cielos. ¿Amén? Entonces la gente va a decir, ¿cómo son los ciudadanos del reino de los cielos? Y tú dices, vas a ver mi vida. Así son los ciudadanos del reino de los cielos, son perdonadores, son gente que ama, son gente que adora al Señor, son gente dadivosa, no es gente peladora. Ese es otro reino, es el reino de los evangélicos, pero no es el reino de los cielos. ¿Amén? Entonces el Señor, hoy día lo práctico del reino de los cielos es la iglesia donde el Señor se manifiesta. ¿Amén? Entonces dice que el tesoro escondido en el campo representa al reino escondido en la tierra creada por Dios. Esto es lo que está hablando la parábola. ¿Amén? Y la parábola dice, presenta a alguien que encuentra un tesoro en un campo. Encuentra un tesoro en un campo. Nosotros por mucho tiempo, yo creo que necesitamos que el Señor nos vaya alumbrando de la realidad que vamos a compartir el día de hoy, porque necesitamos reconocer que hemos hecho del evangelio del reino de los cielos una experiencia o un evangelio antropocéntrico. ¿Qué significa esto? Un evangelio centrado en el hombre y en la necesidad del hombre. ¿Amén? Entonces todo tiene que ver con la experiencia personal que tú estás teniendo con el Señor o cómo tú estás experimentando a Dios desde tu necesidad. Pero nosotros necesitamos mirar la realidad de Dios y el evangelio responde a Dios trayendo una respuesta al mundo y expresando su plan y su propósito. Entonces, cuando nosotros siempre concebimos el evangelio como Dios tiene que hacer algo para responder mi necesidad, nosotros nos quedamos ausentes del propósito eterno que Dios tiene para nuestra vida. ¿Amén? Entonces vamos a invertir los roles. Entonces, en este entendimiento de un evangelio antropocéntrico, donde Dios tiene que responder todas nuestras necesidades. ¿Amén? Pero nosotros nunca caminamos conforme a la realidad de Dios. Entonces necesitamos dejar de ver el evangelio desde el hombre
hacia Dios, sino que desde Dios hacia el hombre. Entonces, con esto en mente, dice que la parábola presenta a alguien que encuentra un tesoro en un campo. El que encuentra un tesoro es Cristo. Cristo es el que encuentra el tesoro en el campo que es el sistema mundo. Y está dispuesto a dejar su posición de autoridad y venir en pos de aquellos que él considera como el tesoro más importante. Levante su mano con un momento conmigo. Diga, yo soy un tesoro para el Señor. Amén. Y para que sea tesoro tiene que cumplir ciertas características. Y dice que el tesoro estaba escondido. Amén. Entonces el Señor vino, te encontró y tú estabas escondido bajo líneas de pensamiento, bajo formas de vida, bajo sistemas religiosos, y el Señor viene a tu encuentro. Amén. Y hay otro punto importante. Dice que la parábola no fue dicha en público, sino en privado. Y es en privado porque el Señor les habla a sus discípulos. Y hoy día acá están los discípulos del Señor reunidos y convocados por Él. Porque el Señor quiere revelar y develar cosas importantes para que tú empieces a capturar la importancia del reino de los cielos. Amén. Jesús no estaba tan interesado ya en las multitudes, sino que les dice a los discípulos en privado, en una casa. Porque lo que Dios le importa es cuántos discípulos puede llegar a ser constituido y no cuánta gente viene solamente por número. Dios no está interesado en el número, Dios está interesado en formar a Cristo en tu corazón. Dios no está interesado en que vengan 500 personas, Dios está interesado en llenar tu vida a través de la persona gloriosa de Cristo. Amén. Entonces el relato de la parábola es sencillo. Como todas las demás, está relacionada con el reino de los cielos, porque es el mensaje que nos convoca. Amén. Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos. Jesús no trajo una nueva forma de religión. Jesús trajo un reino para que nosotros seamos participantes del reino. Amén. Y eso es lo que vamos a estar hablando y creo que lo vamos a seguir profundizando más porque necesitamos que nosotros tengamos una mentalidad de reino. Una mentalidad de reino. Amén. Dile al que está a tu lado, Dios quiere hacer de ti una persona con mente de reino. Entonces este tesoro fue encontrado por un hombre que lo guardó y el valor del tesoro llenó de gozo al hombre que lo encontró. Va, vende cuanto tiene y compra aquel campo. ¿Ya? Lo que le da la posesión del tesoro. La palabra nos enseña, en Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Eso nos habla de la Trinidad. Y nos habla de que la realidad de Dios es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la Trinidad divina. Y que el Hijo compartía esa realidad de la divinidad. ¿Amén? Pero la palabra nos enseña que el Hijo se deshizo de su naturaleza divina y se hizo hombre. Se despojó a sí mismo, vendió todo lo que tenía. Dejó atrás todo lo que él era. Toda su realidad divina, toda su realidad eterna y se constriñó a un hombre limitado y restringido. Y por eso la palabra dice que Él se hizo pobre para que en su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Amén. Entonces el hombre que encontró el reino es Cristo, es Jesús. Y Él estuvo dispuesto a dejarlo todo en pos de venir a buscar el tesoro precioso. El tesoro. Amén. Ahora, algunos intérpretes consideran que la parábola tiene que ver con nosotros encontrando el reino, con nosotros encontrando al rey. Y en cierto grado tiene una realidad, pero primeramente responde a la realidad de Cristo. Él es el que hizo la obra. Él es el que vino. Él es el que nos rescató. Él es el que nos reconcilió con el Padre. Amén. Si primeramente, amados, en la iglesia, nosotros no empezamos a ver la riqueza y la hermosura de Cristo, siempre tus problemas serán más urgentes que conocerlo a Él. Y tu verdadera necesidad no es cuánto Dios responde en tu economía. Tu verdadera necesidad es cuánto empiezas a conocer a Cristo. Por eso la palabra nos enseña, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Que te conozcan a ti. Nosotros vemos en el libro de los Hechos y después todas las cartas paulinas y las cartas de los otros apóstoles,
Y vemos una realidad constante. Los discípulos lo único que hacían era predicar a Cristo. Y vivían situaciones complicadas. Es más, Pablo en un momento dice, he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Por todo y para todo he sido enseñado, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. A veces nosotros decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en una serie de piernas en el gimnasio. Y ese no es el contexto de lo que estaba hablando la palabra. Amén. O sea, usted va almorzando en su suegra y dice, antes de entrar dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Pero eso no es lo que está hablando la palabra. Los que son papás ahora, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El bebé no te deja dormir toda la noche. Pero Pablo está hablando de otra realidad. Pablo, donde estuvo, dice, he sido enseñado. ¿Quién le enseñó? El Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos va enseñando la realidad del propósito eterno por el cual tú y yo fuimos llamados. Mi consejo para este año es permítele al Señor que comience a revelar el propósito por el cual Él te llamó. Que Dios no solamente está interesado en resolver y traer solución, respuesta a las situaciones transitorias y pasajeras que nosotros atravesamos, sino que hay una realidad más grande por la cual tú y yo necesitamos ser cautivados, que es el propósito eterno. Amén. Acompáñame a leer Efesios 1:18. Efesios 1:18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Todos los que se conectan a orar en la mañana saben que este es el versículo que yo más oro. Señor, y te pido que sean alumbrados los ojos de vuestro entendimiento. Dile tú al Señor, Señor, alúmbrame. Alumbra los ojos de mi entendimiento para que pueda ver a qué esperanza tú me llamaste. Para no seguir viendo en el plano de lo natural, sino comenzar a ver el plano donde tú me estableciste, que es un plano espiritual. Y comenzar a ver las riquezas espirituales que nosotros tenemos en Cristo. Amén. Porque necesitamos primeramente reconocer que quizás muchas veces nuestras oraciones son para la resolución de las cosas pasajeras. Señor, dame una casa, dame un marido, dame una esposa. Amén. Pero Pablo dice, yo oro para que sean alumbrados los ojos de su entendimiento y puedan ver a qué esperanza los llamó el Señor. Yo oro para que Dios les dé espíritu de sabiduría e inteligencia en el conocimiento de Él. Amén. Jorge, entonces Dios no me va a dar una casa. No te hagas problema porque Dios es Padre, te va a dar todo lo que tú necesitas. Pero una vida de prosperidad económica no se compara a una vida de propósito. Amén. Entonces, la palabra nos enseña que no está escondido el tesoro en el huerto cerrado, sino en un campo. En un campo. Amén. Y la palabra nos enseña en Mateo 13:38, y acompáñame a lo que dice Mateo 13:38, dice, el campo es el mundo. O sea, nos define acá la parábola que el campo es el mundo. Nos define con claridad absoluta. Dice, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. Entonces, la primera apreciación que nosotros necesitamos entender, que el hombre que encontró el reino es Jesús. Él te encontró. Amén. Tú nunca lo estuviste buscando, pero Él vino a tu encuentro, porque Él te ama. Amén. La iglesia y el reino para Dios es su mayor tesoro. Si el Rey del universo, si el Creador del universo se despojó de su gloria, se despojó de su autoridad, se despojó de su divinidad para venirte a buscar a ti, porque tú eres su especial tesoro. Si eso no resuelve todos tus problemas de identidad, nada más lo podrá hacer. Amén. O sea, todos los días tú te deberías levantar y decir, gracias Señor porque te despojaste de ti mismo para venir por mí. Por eso la palabra dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Lo que movió al Señor es el amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En la realidad eterna de Dios, Él no concebía que tú vivieras una vida sin conocerle a Él. Amén.
A mí me llena de gozo esto, pero quizás no sé si a usted le llena de gozo que el Señor se haya despojado de todo para venirte a buscar a ti. ¿Cuántos de los que están acá merecían que el Señor los viniera a buscar? Levante su mano los que están acá y digan, yo merecía. Es más, Dios se ganó el quino conmigo. Yo creo que si vino por alguien fue por mí. ¿Amén? Entonces la primera apreciación que el hombre es Jesús. La segunda apreciación necesaria respecto del tesoro que fue encontrado es que el campo no era suyo. Y esto es muy relevante y es muy significativo. Porque si el campo no era suyo, había un precio que necesitaba ser pagado. ¿Amén? Entonces dice que Jesús vino, encontró un tesoro y estuvo dispuesto a pagar todo. Y acá entra la hermosa palabra que es que Él nos vino a redimir. ¿Quién sabe lo que significa redimir? Redimir significa volver a comprar. Eso significa redimir. ¿Amén? Este Dios que creó todo el universo, que creó los planetas, las estrellas, y la palabra nos enseña que Dios llama a cada estrella por su nombre, porque todo lo creado responde a Él. ¿Amén? Síganme en esta idea. Todo lo creado responde a Él. Pero este hombre, este Jesús, este Dios poderoso, nos redime. Entonces te dice, ¿la tierra acaso no era de Él? Porque Él nos tiene que volver a comprar. ¿Amén? Porque la palabra nos enseña que Dios puso al hombre en manos del hombre como delegado suyo para que cumpliese una función en la tierra. Pero el hombre perdió. Acompáñame a leer Génesis 2, del 15 al 20. Porque acá vamos a entender por qué Dios tuvo que volver a comprar si todo es de Él. Acá vamos a comprender por qué el campo no era de Él. ¿Amén? Acá el Señor nos va a revelar. Entonces, síganme la idea. Dios creó todo y Dios crea al hombre, a la mujer, y los pone en el huerto y dice, ustedes van a tener mi autoridad delegada. Ustedes ejercerán mi autoridad en todo lo creado. ¿Amén? Ustedes estarán por sobre los animales, ustedes le pondrán nombre y ustedes se enseñorearán de todo lo que yo creé. Ustedes son mi autoridad delegada. ¿Amén? Porque Dios trabaja con autoridades delegadas. O sea, el representante de parte de Dios en la humanidad era Adán y Eva. Génesis 2, del 15 al 20, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y los trajo a Adán, para que viese cómo las habría de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. ¿Amén? Entonces Dios creó todo y le delegó la autoridad al hombre. Él era el encargado de esa realidad. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué pasó? La palabra dice que Satanás vino a tentar al hombre. Y en esa tentación el hombre perdió. Y todo lo creado pasó bajo a la autoridad de Satanás. No por derecho, sino por la derrota del hombre. Amén. Adán fue derrotado. Y esto tiene una representación en nosotros, amados. Todo lo que tú trates de vencer en tu capacidad natural siempre sufrirá pérdida. Todo lo que tú trates de vencer en tu hombre natural, caído, pecaminoso, siempre verá pérdida. Todo lo que tú quieras vencer, no, yo voy a vencer el pecado, yo voy a vencer la depresión, yo voy a vencer la angustia, yo voy a vencer todas estas cosas porque yo tengo la capacidad de hacerlo, siempre verás la derrota. Porque el primer Adán, el hombre caído, no tenía la capacidad de vencer y fue derrotado. ¿Y qué pasó con esta derrota de Adán y Eva? La autoridad,
el cetro de autoridad pasó a Satanás, pero no por un ejercicio de justicia, sino por un ejercicio de pérdida. El hombre perdió la autoridad delegada de Dios. Amén. Lucas 4:6 dice, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. O sea, cuando Jesús fue tentado, Satanás le dice, mira, yo te voy a dar todos los reinos, porque a mí me fueron dados. ¿Cuándo le fueron dados? Cuando Adán pecó. Amén. La autoridad delegada le pasó a Satanás. Y como decía, no por un derecho, sino por la derrota del hombre. Entonces Satanás, como príncipe de este mundo, estaba en su derecho de hacer aquella afirmación. Acompáñame a leer Juan 12:31. Dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. El príncipe de este mundo, el que gobierna este sistema caído, el que dictamina las modas, el que dictamina las líneas de pensamiento, el que dictamina todo lo que es correcto, es Satanás. Amén. Primera de Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero. Pero nosotros ya no somos del mundo. Estamos, pero no somos. Vivimos acá, pero no nos movemos conforme a los parámetros del mundo. Por eso el Evangelio es la respuesta de parte de Dios para que nosotros salgamos de un sistema perverso, caído y corrupto. Amén. Entonces, el tesoro lo encuentra un hombre. El mismo Hijo de Dios tuvo que hacerse hombre para venir a buscar y salvar lo que estaba perdido. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No los que se habían perdido, sino lo que se había perdido. Y dentro de eso que se había perdido estaba usted. ¿Amén? Tú estabas dentro de lo que se había perdido, pero Él vino a nuestro encuentro. ¿Amén? O sea, no cabe duda que el tesoro de la iglesia para Dios era conocido desde antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. Acompáñame a leer Efesios 1:4. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Amén. Entonces, el campo era el sistema, es el mundo que estaba bajo el gobierno de Satanás, completa y absolutamente. No por un acto de justicia, sino por la pérdida y la derrota del hombre. Entonces, el Señor viene y nos redime de esa realidad. Él nos compró a precio de sangre, amados. La palabra nos enseña que Él derramó hasta la última gota de su sangre para comprarnos y nos compró a precio de sangre. O sea, el Señor, todo lo creado es de Dios, pero por causa de Adán, este sistema fue corrompido y corrupto completamente. Y Satanás tenía el gobierno por un tema de la autoridad que el hombre perdió. ¿Y qué hace Dios? Dice, yo necesito comprarlos de nuevo, porque en ese lugar hay en ese campo hay un tesoro, y ese tesoro es el reino. Y dice, ¿cómo lo vamos a hacer? Y empieza a gestar el plan redentivo para ti y para mí. Y Él dice, yo voy a ir a morir por cada uno de ellos y los voy a comprar a precio de sangre. El pago de tu vida y de mi vida fue el derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Él nos compró a precio de sangre. Amén. Él se despojó de todo lo que tenía. Él se despojó de su autoridad y de todo cuanto Él era para que tú y yo pudiésemos ser participantes del tesoro que es el reino de los cielos. Amén. Entonces, el hecho cierto es que el Hijo de Dios, por el gozo de llevar a cabo el programa de redención, dejó cuanto tenía hasta llegar a la pobreza a fin de comprar el tesoro que estaba escondido en el campo. Amén. Segunda de Corintios 8:9 dice,
porque ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Qué nos está enseñando la palabra acá? Que el Señor se despojó de su natural, de su realidad. Él se despojó de su divinidad y se hizo hombre. No sé si tú en algún momento has visto esta figura, que el Dios eterno se despoja de su eternidad, se despoja de su realidad divina y se hace hombre, limitado, restringido, con las problemáticas que cada uno de nosotros atravesamos, con la única finalidad de venir a dar su vida, derramar cada una de las gotas de su sangre para comprarnos, porque Él vio el valor del tesoro que es el reino de los cielos. O sea, esto debería llenarnos de amor respondido al Padre. O sea, lo que vamos a mencionar hoy día y vamos a seguir profundizando en esto, si nosotros no estamos dispuestos a darlo todo por aquel que nos compró a precio de sangre, nada más lo podrá hacer. Nada más. Promesas de casas, promesas de autos, promesas de pareja, no podrán venir a remover un corazón que no ha experimentado el amor del Señor. Hoy día te vas a ir de este lugar y decir, Señor, es tan grande tu amor por mí que estuviste dispuesto a dejarlo todo para venir a mi rescate, para venir a mi socorro. Amén. Porque ¿cuántos de los que estamos acá, que son padres, tú esperan que tus hijos sean obedientes porque te aman y no solamente porque tú los vas a castigar? Amén. O sea, Dios espera que tu respuesta positiva sea en pos de el nivel de amor demostrado y no en el nivel de castigo. A nosotros no nos debería importar el infierno. A nosotros lo que nos debería importar es el nivel de amor y de gracia que encontramos en Cristo. Amén. O sea, dejamos de pecar, no porque nos vamos a ir al infierno, sino es porque hemos sido cautivados por su amor. Y como le amamos tanto a Él, en respuesta al amor que Él inició en nosotros, nosotros no podemos vivir deshonrando a aquel que nos amó a un alto precio. Amén. O sea, lo único que Dios espera, la palabra dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. No hay mayor prueba de amor que entregar su vida en la cruz para el rescate de los muchos. Amén. Entonces nos levantamos el lunes a las 6 de la mañana, no por un compromiso, sino porque le amamos. Queremos tener tiempos de comunión profunda con Él. Leemos su palabra no porque necesitamos saber para después pensar que yo sé más que mi hermano, sino porque en su palabra lo encontramos a Él y le amamos y queremos conocerle y queremos experimentarle. Todo nuestro ser tiene que responder al nivel de su amor, no al nivel del castigo. Amén. Entonces, Juan 17:5 dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Amén. Entonces la razón de una obra semejante fue el amor hacia el tesoro. O sea, lo que movió al Señor desde su realidad eterna fue el amor por ti. Yo quiero que hoy día tú te vayas con una certeza en tu interior y digas, yo soy el tesoro por el cual Dios estuvo dispuesto a enviar a su Hijo a morir y a dar la última gota de su sangre. Y eso tiene que definir cómo tú vas a vivir el resto de tus días, con un sentido de propósito, porque el Dios eterno dio su vida en rescate de tu vida. ¿Amén? Sí, pero Señor, igual si podéis dame esto. Porque nosotros no nos satisface el que Dios haya entregado su vida por amor a nosotros. Siempre hay algo más. Siempre queremos algo más. Entonces, el desprendimiento generoso que empobrece al justo para enriquecer a nosotros los miserables, habla claramente del amor que Él tenía por el tesoro. ¿Amén? Entonces, en el momento cumbre de la historia de la redención, cuando experimentaba la confrontación, la agonía,
fue puesto un inmenso gozo delante de él. De modo que dio voluntariamente lo único que tenía, que era su misma vida, para comprar a aquellos que estábamos esclavos, perdidos, ignorados, en el campo, bajo el gobierno de Satanás. Ese es el nivel de amor de nuestro Dios. Amén. Entonces, cuando usted esté en su día, que todos tenemos nuestro día, usted le diga, yo siento que el Señor no me ama. ¿Y por qué dices que no te ama? Sí, porque yo le pedí un auto y no me lo dio. Amén. Él dice, yo te di lo más valioso que tenía, que era mi vida. O sea, Dios ya nos dio todo el recurso inagotable que Él tenía y que es su vida gloriosa. Y esa vida hoy día habita en nosotros. Y por eso la palabra dice, ¿y cómo no nos dará? Si ya nos dio al Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Porque lo más valioso que tenía Dios para darnos, ya nos lo dio. Y eso era Cristo. Todo lo demás será añadido, pero necesitamos tomar el valor de la riqueza que es tener a Cristo en nuestro espíritu. Amén. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. O sea, cuando Cristo iba camino a la cruz y morir en la cruz, Él te vio y Él me vio. Él vio el tesoro que es el reino. Él vio el tesoro que es la iglesia y dijo, voy con ganas a morir porque el tesoro es más importante que lo que voy a padecer. No hay nada más valioso para Dios que su iglesia. No hay nada más valioso para Dios que el reino. No hay nada de mayor valor y Él estuvo dispuesto a dar su vida por esa realidad. Amén. Por eso yo digo, esta realidad a nosotros nos tiene que dar un sentido de identidad respecto de lo que somos hoy en Cristo. Porque si nosotros tenemos expectativas en que el mundo determine lo que tú eres, estás equivocado. La determinación de lo que nosotros somos fue establecida por Cristo en la cruz, dando su vida en pos de que nosotros fuésemos ganados para Él. Primera de Pedro 1, 18, 20 dice, sabiendo que fuisteis rescatados, y a veces necesitamos que esto se nos revele, que ser alumbrado respecto de esta realidad. Dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. O sea, antes de que Cristo viniera a tu encuentro, tu manera de vivir era vana. Eso es lo que está diciendo la palabra. No se enoje conmigo, pues lo dice la palabra. Dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Amén. No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. O sea, el precio de nuestra redención no fue pagado, no fue pesado en oro, en plata, sino que fue la sangre derramada de Cristo en la cruz. Como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Amados, ante una enseñanza semejante, lo único que nuestro corazón podría hacer es rendirnos en amor y decirle gracias. Gracias. Nos quedamos sin palabras frente a lo que el Señor hizo en favor nuestro. Sin palabras. O sea, Jesús no murió solamente por un tema de pecado. Murió porque tú eres el especial tesoro que Él vino a comprar. Yo no sé cómo han sido tus padres. Tampoco me interesa, no los vamos a apelar. Yo no sé cómo te han tratado el mundo. Pero el Señor hoy día viene a decirte, tú eres mi especial tesoro. Tú eres mi especial tesoro. Y estuve dispuesto a dar mi vida por ti. Amén. Si nos vamos con esto solamente en nuestra mente, toda tu vida puede ser transformada. Soy el especial tesoro del Señor.
Soy el especial tesoro. Ya, ahora viene justamente en un mes más creo que viene la Semana Santa. Y usted no se vista de negro y no deje de comer carne, cosas que son tan externas, sino que ve en tu interior y dile, Señor, llévame a este nivel de compromiso de amarte por todo lo que tú hiciste por mí. Quiero amarte. Quiero amarte. Mira, yo tengo una hija hermosa acá, gracias a Dios salió a su madre, y Catalina, voy a hablar algo utópico, tuviese el sueño de irse a estudiar a Estados Unidos. ¿Ah? Entonces ella tiene el sueño de irse a estudiar a Estados Unidos, nosotros vendemos huevos, no nos da para mandarla a estudiar a Estados Unidos. ¿Ah? No nos da. Podemos vender una pulserita por ahí, pero no nos da la lucas. Entonces alguien que no me conoce viene y me dice, ya está todo pagado lo de tu hija. Todo. Todos los años de universidad, el alojamiento, el almuerzo, todo. Todo ya fue pagado. Yo le digo, ¿quién eres? Me dice, no te hagas problema por eso. Le digo, ¿qué hago para agradecerte? Y él me dice, nada, no me debes nada. Está todo resuelto, está todo pagado. No te hagas problema. De aquí en adelante que tu hija pueda ir y disfrútala. ¿Amén? Entonces, nosotros teníamos una gran deuda que nadie podía saldar. Estábamos condenados a la muerte. Efesios 2:1 nos dice, estábamos muertos en delitos y pecados. Esa era su condición. ¿Amén? Esa era la condición por la que tú naciste. Tu condición por defecto. Tú estabas muerto en delitos y pecados. Por más que tú puedas decir, pero yo me he portado bien, yo le oraba a la Virgencita. Por más que tú puedas decir esas cosas. La palabra dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Y que Él vino a pagar el precio de nuestra redención. ¿Amén? Y lo pagó sin pedirnos nada a cambio. Lo pagó completamente. Él nos compró para Él mismo. Y lo único que Dios espera hoy día es que tú le puedas disfrutar a Él. ¿Amén? Acompáñame a leer Tito 2:14. Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Sabes cuál es el problema por el cual nosotros no apreciamos esto con tanta claridad? Porque nosotros pensamos que éramos mejor de lo que realmente éramos. Porque en nuestro interior yo no era tan pecador como lo que yo pienso. El punto es que tu percepción de tu realidad tiene que estar alineada a lo que dice la palabra. Y lo que dice la palabra es que tú eres un vil y pecador. Lo que dice la palabra es que tú estabas muerto en delitos y pecados. Lo que dice la palabra es que nosotros vivíamos en iniquidad. Eso es lo que dice la palabra. Amén. Entonces, tus conceptos respecto de lo que era tu vida antes de conocer al Señor deben comenzar a ser gobernados por lo que Dios determina que es lo que eras tú. Amén. Porque nosotros nos hacemos muy buena publicidad a nosotros mismos. Nosotros tenemos un concepto muy elevado de lo que nosotros somos. Amén. Pero el Señor viene a evidenciar la realidad de lo que nosotros somos. Y Él nos dice, vil pecador, muerto en delito y pecado, condenado a la eternidad, a la muerte eterna. Esa era nuestra realidad. Amén. Pero yo terminé la universidad. Eras un muerto con un título universitario, pero muerto. Pero yo soy un buen papá. Eres un buen papá, pero muerto. Y ahí póngale todos los apellidos que usted quiere ponerle. Amén. Y Cristo vino a comprarnos. Primera de Pedro 2:10. Dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero que ahora han alcanzado misericordia.
No puede haber ahora mayor gozo para los que somos parte del tesoro, comprado para Él, a precio de sangre, que servirle sin reservas. Frente a tal manifestación de amor, lo único que nos queda es decir, Señor, mi vida entera es tuya, para servirte a ti. Quiero vivir enteramente para ti, porque tú me compraste. Me sacaste de la esclavitud, me sacaste de la muerte, me sacaste del pecado, me sacaste de la condenación. Amén. O sea, lo que corresponde a nosotros es vivir una vida de gratitud hacia la obra maravillosa que hizo Cristo por nosotros. Para el que ama no hay costos. Para el que ama no hay imposibilidades. Para el que ama no hay horas. Amén. Mi esposa, cuando se enamoró de mí, cosa muy obvia, obviamente, ella viajaba todos los fines de semana de acá a Valparaíso para estar conmigo. Obvio. Pero ¿qué lo movía? El amor. El amor. O sea, lo que Dios espera de ti no es un compromiso natural. Es que tú empieces a experimentar el amor del Padre por ti. Y ese amor te despertará a ti a comprometerte como nunca antes lo has hecho. Dios no quiere convencerte a través del miedo, del temor, sino es el amor. Si su amor nos constriñe, ya no podremos vivir más para nosotros mismos. Por eso, el que ama se entrega completamente. Completamente. Entonces, si todavía hay reservas en tu corazón, si todavía tú dices en tu agenda, mira, este es mi tiempo y este es el tiempo del Señor. Es que yo aparte del Señor tengo una vida. ¿Amén? Ay, que hay que ir a orar toda la semana, ir a orar en la mañana, pero yo aparte del Señor tengo una vida. ¿Qué vida si Cristo es tu vida? Si tú estabas muerto y Él vino a darte vida. No hay otra vida. Nosotros no tenemos una vida en paralelo. O sea, cuando yo voy al colegio no tengo otra vida, es la misma vida. Cristo es mi vida. Por eso la palabra dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste. Pablo te dice, Cristo es tu vida. No tienes otra vida. No es que yo tengo mis hobbies, yo tengo mis cosas, yo tengo mis asuntos. Cristo dice, yo soy la única vida que tú tienes. Sin mí estás muerto. Sin mí estás perdido. Sin mí estás condenado. Amén. Necesitamos empezar a hablar conforme a lo que nos enseña su palabra. Amén. Entonces nosotros, ¿cuál es lo que vamos a empezar a experimentar en este tiempo? Es un nivel, una medida mayor del amor del Señor. Porque el que ama está dispuesto a dejarlo todo. El que ama está dispuesto a dejarlo todo. Entonces, como decía, si aún hay reservas en tu interior, dile, Señor, llévame a experimentar tu amor. Llévame a experimentar tu amor porque tu amor va a romper todas las reservas. Todo lo que yo guardo para mí. Amén. Porque Jesús lo dijo, yo estoy dispuesto a dar mi vida por el tesoro. Estoy dispuesto a darlo todo. Sin reservas. Sin guardarme nada. Todo. Completamente todo. Y Pablo dice, todo lo tengo por basura. Y esa palabra basura suena, para que suene bonito en la Biblia. Pero la traducción literal es todo lo tengo por estiércol. Por caquita. Eso es lo que dice Pablo. Todo lo que yo soy, todo lo que he aprendido, todo lo que me he ganado, para mí es basura. Es estiércol. A fin de conocerle a Él. Hay un nivel y una profundidad de Cristo que necesitamos experimentar y que necesitamos conocer. Y eso está sujeto a la medida de su amor que va a cautivar todos tus pensamientos, toda tu voluntad y todo tu hablar. ¿Amén? Entonces una entrega tal es la que el Señor demanda de nosotros. Romanos 12:1 dice, así que hermanos, acompáñenme en este versículo que es fundamental. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué nos está diciendo Pablo acá? Es que tú tomas una determinación y dices, yo presento mi vida como sacrificio para el Señor. Ese es mi culto racional. Porque antes las ofrendas o los sacrificios eran animales muertos. Amén.
El animal no tenía ni una contribución respecto de lo que estaba haciendo. El animal no tenía voluntad. Tú traías el animal no podía decir nada. Lo degollaba y el animal moría por ti y perdonaba tus pecados. Fácil, fácil. O sea, yo cometo los errores, compro un animal, el animal muere y yo soy perdonado. Maravilloso. Pero Pablo dice, así que hermanos, ruego por la misericordia que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Por qué dice tu culto racional? Porque yo tomo la decisión de levantarme en la mañana y buscar el rostro del Señor. Yo la tomo. Yo la tomo. Yo tomo la decisión de asistir a las reuniones de la iglesia. Yo tomo esa decisión. Yo tomo la decisión de empezar a vivir enteramente para el Señor. ¿Amén? Entonces, el estímulo para una entrega incondicional a ese nivel de grandeza es el amor manifestado en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Amados, si el amor de Cristo no es capaz de impulsar el compromiso y la entrega en el creyente, nada será capaz de hacerlo. Nada. Si tú sientes en tu interior que no tienes un nivel de entrega, dile, Señor, necesito experimentar un nivel de amor superior. Amén. Porque nada, Dios no está buscando empleados. Dios busca hijos que le amen. Amén. Hijos que le amen y estén dispuestos a decirle, Señor, yo te amo tanto que estoy dispuesto a dejarlo todo por ti. Porque tu amor me cautivó. Pedro dice, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Yo imagino, Pedro decía, hemos experimentado un nivel de amor en ti que no podremos ir a otro lado. ¿A dónde vamos a ir? La palabra nos enseña que Juan recostaba su cabeza en su pecho. Amén. Y Juan dice, yo soy Juan, el discípulo a quien Jesús amaba. Porque todo lo que hicieron los apóstoles fue por la experiencia del amor incondicional de Dios. Dios te va a llevar a un nivel de entrega porque vas a empezar a experimentar su amor. Amén. La única palanca que puede mover al Hijo de Dios en el compromiso radical con Él es el amor. Es el amor. Segunda de Corintios 5, del 14 al 15. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué es constreñir? Es encerrar, apretar, aprisionar. Dice, el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. Dice que su amor nos constriñe a tal punto que nosotros ya no vivimos para nosotros, sino que vivimos para Él. Amén. Pero ¿cómo es parte de esto? Por el amor del Señor. Por el amor. Yo declaro que vas a ser constreñido por el amor del Señor. No te vas a poder escapar. El amor del Señor va a ser tan profundo y poderoso. El amor va a derribar todas tus barreras. El amor va a derribar todas tus defensas y tú vas a decir, Señor, ya no voy a tener más un compromiso tibio. Hoy día me entrego por completo. Porque he experimentado tu amor. Sin experimentar el amor del Señor, todo puede ser un compromiso pasajero, un compromiso interesado. Mira, Señor, yo me voy a comprometer, pero tú haces esto, tú haces esto otro. El que ama está dispuesto a comprometerse con todo. ¿Amén? Entonces, cuando la cruz y la gracia desaparecen, así también desaparece el compromiso entre los creyentes. Es incomprensible para nosotros poder llevar a conocer el amor de Dios por nosotros. No lo podremos entender, no lo podremos explicar. Jeremías 31:3 dice, Jehová se manifestó hacia mí ya hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia.
Amén. Entonces, amados, el reino es el tesoro del Señor. Y tú eres parte de esa realidad. Tú eres lo más valioso para Dios. Cuando empecemos, esto sea revelado en nuestro espíritu, tú vas a empezar a ser libre de todas las cosas que te angustian, todas las cosas que te roban el gozo, todas las cosas que te roban la paz, todas las falsas seguridades que tú tienes en cosas que no son Cristo, van a caer en la medida en que esto sea revelado en nuestro espíritu. Señor, tú me compraste a precio de sangre. Yo soy tu tesoro. Somos el tesoro. Dios murió por ti. Él dio su vida por ti. Amén. Efesios 5:22 dice que Cristo se presentará a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante. Esta iglesia gloriosa en la que Él comienza a trabajar Él mismo en los corazones de cada uno de nosotros. Amén. Yo creo que se pueda poner en pie.